My waist size actually is la la la. Porque el tamaño de mi cintura es la. So then she looks. Oh, there it is. Oh, the inseam. There it is. Perfect match. Wrap it. Put it in a gift, and then give it to me. Entonces ella va y mira y dice, ahí está el tamaño de la cintura, la, el tamaño del largo, la. Lo compra, lo envuelve y me lo regala. Right? ¿No es así? Simple or not simple? ¿Simple o no está simple? Yeah, that means she's good at faith. Eso significa que ella es buena para la fe. You understand? ¿Me entienden? You're good at opening doors, right? Ustedes son buenos para abrir las puertas, ¿verdad? Oh no, Pastor. Ay, I don't know how to open Yo doors. no sé cómo abrir una puerta. There's many different kinds of doors. Hay muchos tipos de puertas. There's sometimes you have to turn the handle. Hay algunas que tienen que mover la perilla And sometimes you hold the handle and there's a little button. y a veces tienen un botoncito especial, ¿verdad? Muy confuso. Muy confuso. And then some doors, Y algunas puertas they go in a circle. dan vueltas, ¿verdad? What do I do? ¿Y ahora qué hago? Who does this? ¿Quién hace esto? Nobody. Nadie. What do you do? ¿Ustedes qué hacen? You pull. Jalan. If it doesn't open, Si no abre, what do you do? ¿qué hacen? You push. Empujan. And if it doesn't open, Y si no abre, what do you do? ¿qué Oh, it hacen? must be locked. Debe ser que tiene un seguro, Right? ¿cierto? You have the key. You have the key. Open the key. Open the door. It's really easy, right? ¿Tienes la llave? Sí, dame la llave, le pones la llave, abre la puerta. Es muy sencillo, ¿verdad? Right? ¿Cierto? Now, if she's going to look at me and go, Pastor Terry's waist size, how much is it? Entonces, si ella va a ver al pastor Terry y va a decir That's cuál very será el confusing. tamaño de la cintura del pastor y lo va a medir desde muy lejos, es muy difícil, Right? ¿cierto? So what is she going to do? Follow me all the time and go, Pastor Terry, can you stand? ¿Ella qué va a hacer? ¿Va a seguir al pastor Terry detrás todo el tiempo y decirle, pastor, quieto un momentito que lo voy a medir? All she has to do. Lo único que ella tiene que hacer, Oh, Samonim. Samunim, What is Pastor Terry's waist size? ¿cuál es la medida de la cintura del pastor Terry? Ha, none of your business. No, I mean, it's like, okay, it's like this. No es para ustedes la información, mentira. La talla es la. Inseam, Y el largo this number. es este número. Oh, thank you. Ay, muchas And gracias. then what? ¿Y luego qué? Go to the store. Va a la tienda. No confusing, even though there's many pants. Y no se confunde, aunque hayan miles de pantalones. Oh, 29? Ha, no. 29, eso no es. 25? No. 25, tampoco. She just goes straight to the big number, Ella va directo al número grande, right? ¿cierto? She takes it, Y ella lo toma, puts it in a bag, lo pone en una bolsa, pays, paga finish. y se acabó. And then she gives it to me. Y ella me lo da. When she gives it to Y me, cuando me da el regalo, is she happy or not happy? ¿está feliz o no está feliz? Yeah, she knows it's gonna fit, Claro, porque sabe que me va a quedar, right? ¿verdad? That's faith. Esa es la fe. So faith didn't come to her, it came from the word of my wife. La fe no llegó a ella de la nada, sino que vino a través de la palabra de mi esposa. And then she just went. Y entonces ella con eso fue a la tienda. Faith comes by hearing, La fe viene hearing by the word of God. al oír la palabra de Dios. So what does that mean? ¿Eso qué significa? How long does it take for a mountain to form? ¿Cuánto tiempo se demora para que se forme una montaña? Millions of years. Millones de años, Right? You studied this in school, right? ¿verdad? Esto lo estudiaron en la escuela. Are you guys good at geography? ¿Ustedes son buenos en la geografía? No. So trust me then. No, entonces tienen que confiar en Trust mí. me, ¿ok? okay? It takes like thousands and millions of years. Se demora miles y millones de años. Understand? Bueno, So that means God put that mountain there. eso quiere decir que Dios puso esa montaña ahí. My job Mi trabajo is not no es the earth interior decorator. el decorador de interiores de la tierra. God, I don't like this mountain. Mountain, you need to move over there. Dios, a mí no me gusta esta montaña, entonces, montaña, tú te tienes que mover de aquí. God put that mountain there.
montaña, Dios, pon esta montaña It's not an ahí. accident. No es un accidente, Right? no es un accidente, ¿verdad? Dios la puso ahí. God doesn't do anything by accident. Dios no hace nada por accidente. That means God made that mountain there for 1,000,000 years. Eso quiere decir que Dios estuvo haciendo esa montaña ahí por millones de años. So do you think God really wants me to just go to any mountain and say, mountain, you be removed? Así que ustedes creen que Dios quiere que yo vaya a una montaña y le diga, montaña, muévete. There was a reason God put that mountain there in the first place. Hay una razón por la cual Dios puso esa montaña en ese lugar para empezar. So if I have faith to move the mountain, then where does that faith have to come from? Así que si yo tengo la fe para mover la montaña, ¿de dónde vino esa fe? Palabra de Dios, right? What is the word of God? ¿Y cuál es la palabra de Dios? It's the will of God. Es la voluntad de Dios. So when I hear the word of God, God is going to remove that mountain. Entonces cuando yo escucho la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de mover esa montaña. God promises that he's going to remove that mountain. Dios nos prometió que Él iba a mover esa montaña. Hey, God said he's going to remove that mountain. Hey, Dios dijo que iba a mover esa montaña. And then you come to here and you give a testimony. I was praying and then God gave me a promise and God promised that he's going to remove that mountain. Amen. Y luego vienen y testifican, yo estaba orando, Dios me dio una promesa de que va a mover esa montaña. Amén. So you're speaking about the will of God. Entonces están hablando acerca de la voluntad de Dios. It is not me who moves the mountain. No soy yo quien mueve la montaña. It is not God's word plus my faith equals works. No es tampoco mi voluntad más la fe de Dios, quiere decir las obras de Dios. What is it? ¿Qué es entonces? God's word La palabra de Dios plus the work of God. más el trabajo de Dios. Now what does that mean? ¿Eso qué quiere decir? If God said it, Si Dios lo dijo, then he will surely fulfill it. entonces sí o sí lo va a cumplir. Yes? ¿No es So verdad? God's word plus God's works equals faith. Entonces la palabra de Dios más el trabajo de Dios es igual a la fe. Understand? ¿Sí me entienden? So Jesus' blood, Entonces la sangre de Jesús and he died on the cross. y su muerte en la cruz, And he took the blood and went to the tabernacle in heaven. y tomó la sangre y la llevó al tabernáculo en el cielo And he paid for our sin eternally. y pagó por nuestro pecado eternamente. Because he did that, Y porque hizo eso, that's why I believe I have no sin. por eso es que yo creo que yo no tengo pecado. Like what I mean by that is, Y lo que quiero decir es, for example, por ejemplo, let's say digamos, Jesus didn't die, Jesús no murió. okay? And let's say Jesus didn't go to the tabernacle in heaven. Y digamos que Jesús no fue al tabernáculo He que estaba en didn't do el it. cielo, no lo hizo. But I believe I am saved. Pero yo creo que yo soy salvo. Is that real faith? ¿Esa es la fe verdadera? No, that's just my thought. No, es solamente mi pensamiento. See or no? Yeah, but Pero I know yo sé Jesus died on the cross que Jesús murió en la and cruz he shed his blood. y Él derramó su And sangre. he took his blood and entered into the tabernacle and there gave us eternal redemption. Y llevó la sangre al tabernáculo en el cielo y nos dio la redención eterna. So Jesus' blood Entonces la sangre de Jesús plus Jesus' work más el trabajo, la obra de Jesús, equals da como resultado faith. la fe. Understand? ¿Sí me hago entender? Oh, if I look at the mountain, Si le pregunto, miro a la montaña, God gave me in the word, God promised, surely this mountain is going to be removed. y Dios me dijo en la palabra y me prometió, seguro, de seguro que la montaña se va a mover. So everyone, God wants us to seek God. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Dios quiere que busquemos a Dios. Sometimes I pray, Muchas veces yo oro, God, I need this money, Dios, necesito tal dinero, but God doesn't give it to me. pero Dios no me lo da. Why? ¿Por qué? No faith? ¿No tengo fe? No. No. I have to seek. Why does God not give me this money right Tengo now? que preguntarme por qué Dios no me da el dinero en este momento. There's surely a plan of God. There's surely a reason why.
Porque seguramente hay una razón porque hay un plan de Dios para So esto. I ask God, Entonces yo le pregunto a and then I Dios ask again, y le vuelvo a and I preguntar ask y again, le vuelvo a preguntar a until Dios. when? ¿Hasta Until cuándo? God gives me the answer in the Word of God. Hasta que Dios me dé su respuesta en su misma palabra de Dios. This is what God wants me to do. Esto es lo que Dios quiere que yo haga. This is why God didn't give me the money right away. Esa es la razón por la que Dios no me dio el dinero inmediatamente. God wanted to teach me faith. Dios quería enseñarme la fe. God wanted to teach me first losing all hope in my own method. Dios quería enseñarme que yo perdiera toda la fe y esperanza en mis propios métodos. And then I go into a position where there's only God I can rely on. Y de esa manera yo puedo solamente confiar y ver a Dios. And then God gives me His heart. Y entonces Dios me da su corazón. God gave me, this is God's heart. Amen. Then it's done. Este es el corazón de Dios. Amén. Y así termina. The goal isn't the money. La meta, no, el propósito no es el dinero. The true goal is to have a relationship with God. El verdadero propósito es tener una relación con Is to Dios. connect my heart with God. Es conectar mi corazón con el corazón de Dios. Everyone, just because you go to church, that doesn't mean anything. Solo porque ustedes vayan a la iglesia, eso no significa nada. Just because you love God doesn't mean anything. Solo que ustedes amen a Dios tampoco significa nada. In the Bible, in Jeremiah, it talks about idolatry. En la Biblia, en Jeremías, habla sobre la idolatría. What is idolatry? ¿Y qué es la idolatría? Loving other gods. Sí, amar otros dioses. But you know what the Bible actually says? Pero ¿saben qué dice realmente la Biblia? There is no other God. No hay otros dioses. There's only God. Solo hay Dios. So that means those idols come from where? Entonces, ¿de dónde vienen los otros ídolos? The imagination of man. De la imaginación de los hombres y las mujeres. So what does that mean? ¿Eso qué quiere decir? Believe in my thought. Creer en mis pensamientos. Some of you are like, huh? ¿Algunos de ustedes qué? For example, Por ejemplo, do you know the prodigal son? ¿conocen la historia del hijo pródigo? He lost all the money, right? Él perdió todo su dinero, ¿verdad? But he didn't go home, right? Pero no regresó a su casa. Why he didn't go home? ¿Por qué no regresó? Because he thought his father would surely be angry and kick him out. Porque él pensó que su padre cuando él regresara lo iba a echar de nuevo. See or no? ¿No es así? So the father in the prodigal son's heart is very different than the actual real father. Así que el padre en el corazón del hijo pródigo es muy diferente a su verdadero padre, Right? ¿verdad? So the father in his own thoughts, the father in his own heart is a false father. It's an idol. It's not real. La imagen del padre que él tenía en su corazón, en su mente, la del hijo pródigo, no es real, es como un ídolo. So when I worship the Jesus that matches my thought, that's not the Jesus in the Bible. Cuando yo alabo al Jesús que yo creo solamente en mis pensamientos, no tiene nada que ver con el Jesús que está en la Biblia. Surely God will not help me. Seguramente Dios no me va a I ayudar am too lazy. porque soy muy flojo, My heart is too weak. porque mi corazón es muy débil. Where did that thought come from? ¿De dónde vienen esos pensamientos? It didn't come from the Bible. No vinieron de la Biblia, Why? God says, I am with you always, even unto the end of the earth. porque Dios dice, yo estoy con ustedes hasta el final de la tierra. The Bible says there is nothing that can separate us from the love of God. En la Biblia dice, no hay nada que nos separe del amor de Dios. So if my laziness separates me from the work of God, that's worshiping a false God. That is not the God in the Bible. Así que si mi pereza me separa del amor de Dios, ese no es el Dios de la Biblia. Eso es como idolatrar otro Dios, Right? ¿verdad? So I'll talk about this. Like, for example, Así que les voy a contar de esto con otro ejemplo. if you want to know for sure, Si quieren conocer con seguridad, let's look at Isaiah chapter 59, vamos a Isaías capítulo 59, verse 1 and 2. versículo 1 y 2. Okay? Verse 1 and 2. Isaías 59, versículo 1 y 2. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar,
ni se ha agravado su oído para oír, pues vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. What does it say? ¿Qué dice? If we have sin in our hearts, Si tenemos pecado en nuestro corazón, are we separated from God or not? ¿estamos separados de Dios o no? See? Sí. And if we have sin in our heart, Y si tenemos pecado en nuestro corazón, what does it say? ¿qué dice? God's hand is not too short that he cannot help us. His hand is long enough to help us. La mano de Dios no es cortica que no nos pueda ayudar, es larga, sí nos puede ayudar. His ear is not deaf that he cannot hear us. He can hear us. Y Dios nos puede escuchar, Él no es sordo. But it says your iniquities have separated you from your God. Pero dice que por tus iniquidades te has separado de Dios. So he will not hear. Así que Él no lo va a hacer. So does God listen to the prayers of sinners? Entonces, ¿Dios escucha la oración de los pecadores? ¿Qué? No. No, That's not what I'm saying. no es lo que estoy This is what the diciendo. Bible says. Es lo que dice la Biblia. But everyone, that's good news. Pero esas son buenas noticias. So that means, think about this. Porque pensemos en If esto. I have sin in my heart, Si yo tengo pecado en mi corazón and God says that separates between me and God, y Dios dice que eso me separa de Dios, that means if I go to God, entonces dice que si voy a please Dios, forgive me. por favor Dios, perdóname. Does God hear it? ¿Dios me escucha? No. No. That's why asking God to forgive your sins will not work. Por eso pedirle a Dios que perdone tus pecados no va a funcionar. God just says, I will not hear. Porque Dios dice, no te voy a escuchar. Huh? ¿Qué? Dios mío. But good news, everyone. Pero las buenas noticias, This ¿cuáles is son? bad news, Estas son malas noticias, right? ¿verdad? But this is good news mission. Pero esta es la misión Buenas Nuevas. So we always give you good news. Por eso siempre les damos buenas nuevas. We never end the sermon with bad news. Nunca terminamos esto con malas noticias, Okay? ¿verdad? So I'm going to show you the good news, okay? Así que les voy a mostrar las So buenas what noticias. separates between me and God? ¿Qué nos separa a mí y a Dios? Yes, pecado. Sí, el pecado, Yes? ¿verdad? Even one, Incluso un pecado, even like half of one. incluso medio pecado, Yeah? Even one, like punto zero 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 uno sin un pecado de .0001, separate between me and God. igual nos separa de Dios. He does not hear me. Él no me escucha. So I cannot wash this sin away by asking God to forgive me because he's not listening. Y no puedo lavar este pecado pidiéndole a Dios que me perdone porque Él no me está escuchando. It's like, God, please forgive me. I'm not hearing. La, 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 Es la, como, la, Dios, la, por la, favor, la, la, perdóname. la. Yo no estoy escuchando, bla, bla, bla. But now is the good news. Pero ahora son las buenas nuevas. You heard the bad news, Ya escucharon las malas, but now is the good news. ahora vienen las buenas. What is the good ¿Y news? cuáles son las buenas nuevas? Hurry up, Pastor Terry, tell me the good news. Ah, Pastor Terry, díganos ya cuáles son las buenas nuevas. Isaiah 53, Isaías 53, verse 6. versículo 6. You're going to read together, okay, everyone? Vamos a leerlo juntos, ¿sí? Okay? Isaías Isaiah 53, 53, verse 6. versículo 6. What does it say? ¿Qué dice? 3, 2, 1. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Okay, listen very carefully. Escuchen con We atención. have all sinned. Todos pecamos. We all went astray. Todos nos We descarriamos. all departed from God. Todos nos alejamos de Dios, See? ¿verdad? Yes, so if we have sinned, Porque si tenemos we pecado, are separated from God. estamos separados de Dios. So what does it say? ¿Qué dice entonces? And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Same one, but the end. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. So in Spanish it says Jehovah En español dice Jehová. or Jehovah, right?
Jehová, What did he do? ¿cierto? ¿Qué hizo Jehová? Cargó Cargó, en él. cargó en él. ¿Quién él? Who's él? ¿Quién es él? Who is él? ¿Quién es él? Who is él? ¿Quién es él? Jesus. Jesús. ¿Sí o no? So guess what? Entonces adivinen qué. I did Yo- not give my sin to Jesus. No le di mis pecados a Jesús. No quise. Why? ¿Por qué? In the Bible, En la Biblia, how many laws are there? ¿cuántas leyes hay en la Biblia? 613. 613. How much? ¿Cuántas? How did you know? Wow, good job, everyone. Muy buen Right? trabajo. 613 laws. 613 leyes. Do you know them? ¿Las conocen todas? Then how do you know you didn't break them? Entonces, ¿cómo saben que no las rompieron? No sabe. Sabe imposible. Understand? Es imposible saber, ¿verdad? For example, Por ejemplo, in Matthew, en Mateo, Jesus said, Jesús dijo, what? ¿qué dijo? The Bible says, thou shalt not commit adultery. La Biblia dice, no cometerás adulterio. But I say, Pero yo digo, even if you look at a woman, que aunque veas a una mujer, ay, 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 adultery. ay, 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 adulterio. This means what? ¿Esto qué quiere decir? Even if you think about the sin, Así piensen en un pecado, it's sin. es pecar. You know what that means? ¿Saben qué significa Hi, eso? sister, what's your name? ¿Cuál es su nombre, hermana? Laura. Oh, my daughter's same name. Okay. El mismo nombre de mi hija. So Laura, Laura. let's say you walk out Digamos que estás and you caminando. walk on the street. Estás caminando la calle. Oh my gosh, she has such beautiful shoes. I wish I could buy shoes like that. Ay, ella tiene unos zapatos muy bonitos. Yo quisiera comprarme esos zapatos. Pecado. Pecado. Why? ¿Por qué? The Bible says, thou shalt not envy. Porque la Biblia dice, no envidiarás. Understand? ¿Entiendes? I commit sin every day. Yo cometo pecado todos los días. Oh, I wish I had hair like him. Quisiera tener cabello como él. Every day, Todos los días. I am envying people's hair. Envidio el cabello de la persona, de todas las personas. Pecado. Eso es pecado. Understand? ¿Sí me entienden? And so it's impossible. Así que es imposible. That means I have to go like this. Significa que yo tengo que ir así. Oh, I wish I had hair like that. Oh my God, where's the lamb? Lamb, kill. Okay, sin forgiven. Voy caminando y digo, ay, quisiera tener cabello como él. Ok, ¿dónde está el cordero? Vamos a matarlo, vamos a derramar la sangre. Bueno, pecado perdonado. It's impossible. Es imposible, ¿verdad? You Ni siquiera saben, don't know what sins to give Jesus. ni siquiera saben qué pecados le tienen que dar a Jesús. So if you don't know what sins to give Jesus, how can you confess? You don't even know what sins to confess. Así que si no saben qué pecados darle a Jesús, ¿cómo saben qué tienen que confesar? No saben los pecados que tienen que confesar, Yeah? ¿verdad? And another thing, I just told you, right? Y otra cosa que les acabo de What is decir, adultery? ¿qué es adulterio? Oh, God is not going to help me. God must be very angry at me because I'm so lazy. Ah, Dios no me va a ayudar, Dios debe estar enojado conmigo porque soy tan flojo. Is that the God in the Bible? ¿Ese es el Dios en la Biblia? That's idolatry. Eso es idolatría. How many times have you asked God to forgive you? ¿Cuántas veces le pidieron a Dios que los perdonara? Never. Nunca, Because you actually think that's right. porque ustedes piensan que eso es correcto, Yeah. ¿verdad? See? ¿Sí? Yeah. It's impossible. Es imposible. So God said, Así que Dios dijo, okay, Pastor Terry, just sit and be quiet, okay? Just sit down and be quiet, Pastor Terry. pastor, solo siéntate ya, silencio, ya, siéntate, But, no but digas God, nada. but God, no, shh, shh, Pero Dios, no, shh, 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 shh. I'm going to take your sin voy a tomar tu pecado and I put it on Jesus. y lo voy a poner en Jesús. But God, but I said, Pero shh, Dios, shh, shh, shh.
but God, Pero Dios, una vez más, una vez más. uno más. So now, Entonces ahora, God sees all our sin. Dios ya vio todos los pecados que cometí. So when he puts our sin onto Jesus, Entonces cuando Él toma nuestros pecados y los pone en Jesús, we know nosotros sabemos he didn't miss one. que no dejó ni uno, See or no? ¿verdad? That means Eso quiere decir when Jesus says, que cuando Jesús dice, our iniquities have been laid on him, nuestras iniquidades fueron puestas en Él, what does the word of God say? ¿qué dice la palabra de Dios? Todos pecados. Todos los pecados, Yes, ¿verdad? all our sins. Todos los pecados, All of them. todos, Yes? ¿verdad? Yeah, we don't have to worry. Nosotros no tenemos que preocuparnos. 10 days later, ¿Saben? 10 días God después, goes, oh my God, ay Dios mío, I missed it. Oh, but Jesus already died. Oh my God. What do we do? Okay, Jesus, I'm sorry. You have to come back to life. You have to die one more time. Come on. Just one more. Dios 10 días después, ¡ah! Se me olvidó un pecado, pero Jesús ya se murió. Ay no, Jesús, ven, una vez más tienes que morir, una vez más, para que te lleves ese pecado. Right? ¿No es así? God is not stupid. No, porque Dios no es estúpido, Yes? ¿verdad? We do that all the time, right? Nosotros nos equivocamos así todo el tiempo. I came to South America. Yo vine a Sudamérica I looked in my bag. y miré en mi maleta, I forgot my keyboard. I forgot my mouse. I forgot everything. se me olvidó mi teclado, se me olvidó el mouse del computador, todo. Thank God. Gracias a Dios, Brother Lendo came Lendl, like 1 week later. Lendl, el otro He el came to joven que South nos acompañó de America. Estados Unidos, vino una semana después. So he brought my keyboard. Y él trajo mi He brought my teclado, mouse, right? trajo mi mouse. Yes? ¿Sí? He is my Salvador. Él es mi Salvador, Yes? ¿verdad? But everyone, God is not like that. Pero saben, Dios no es así. Understand? ¿No es así? In the Bible, what does it say Jesus is? ¿Qué dice en la Biblia que dijo Jesús? In the book of Revelations, En el libro de Jesus Apocalipsis. is the Alpha and the Omega. Jesús es el alfa y el omega, From the beginning el principio to the, y el fin. what does that mean? ¿Eso qué significa? When Jesus took away the sin of the world, he took away the sin of the world from the beginning to the end. Cuando Jesús se llevó el pecado del mundo, se lo llevó desde el principio del mundo hasta el final. No, pastor, no. No, pastor. Tomorrow is the nuevo pecado. Mañana cometo nuevos pecados. Okay, let's talk about experiment, okay? Vamos a hablar de un experimento, ¿sí? Okay, okay. This is Jesus. Este es Jesús. Right? I died the year 33. Morí cuando tenía 33. Okay? 33, 34 AD, I died. A 33, 34 años antes de Cristo murió, Okay? ¿verdad? I was born Yo nací 1978. en 1987. Okay? So 1978, En 1978, from perdón, my perspective, desde mi perspectiva, 33 is what? 33 es ¿qué? Pasado. What? El pasado, ¿sí? Pasado, right? From Pasado. my perspective, the year 33 is past. Entonces, desde mi perspectiva, que nací en 1978, el año 33, ¿qué es? El pasado, Yes? ¿verdad? See or no? ¿Sí o no? This year Este año is 2024. es el 2024. So from 2024 Así que desde el 2024 to 1978 al 1978, is ¿qué es? pasado. El pasado. Also 33 Y también el año 33. is, ¿Qué es? now the problem is Ahora el problema ¿cuál es? 2050 El 2050, from today desde hoy, is what? ¿qué es? No, futuro. El futuro. Right?
This is 2024. ¿Verdad? Porque es el 2024. Wow, you are bad at math. De verdad que son malos en matemáticas. Okay, so right now it's 2024, right? Porque ahora es el 2024, So ¿verdad? from my perspective, Entonces, desde mi perspectiva, 2050 is what? ¿el 2050 qué es? El Yes. futuro. So from today, Entonces, desde hoy, 1978 is, el 1978 ¿qué es? 33 Y is. el año 33, Okay, good. Everybody ready? muy bien, Good. el pasado. ¿Todos listos? Now. Ahora, From Jesus' perspective, desde la perspectiva de Jesús, 33 AD, 33 años antes de Cristo, okay? 1978 is what? ¿qué es 1978? Futuro. El futuro. 2024, ¿Y el 2024? 2050. ¿Y el 2050? Uh-huh. So the problem is what? Entonces, ¿cuál es el problema? I try to believe in God from my selfish perspective. Yo trato de creer en Dios desde mi perspectiva egoísta. From today, Desde hoy, 1978 is past. el 1978 es el pasado. But from Jesus Pero desde la perspectiva de Jesús, is future. es el futuro. 2024 is future. 2024 también es el 2050 futuro. is future. El 2050 es futuro. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? To me it's different, Para mí es diferente, but to Jesus, pero para Jesús no difference. no hay ninguna diferencia. Understand? ¿Sí me hago entender? So when Jesus died for our sins, Porque cuando Jesús murió por nuestros pecados, He took away our sins from the beginning of the world to the end of the world. cuando Jesús murió, se llevó nuestros pecados desde que inició el mundo hasta el día en que se acabe el mundo. Yes? ¿No es así? That's what the Bible says. Porque eso es lo que dice la Biblia. So, do you Así que ustedes have sin tienen pecado or no? o no. Raise your hand if you say no. Levanten la mano si dicen que no. Why? ¿Por qué? Because my sin Porque mis pecados, went where? ¿dónde se fueron? We'll read it one more time. Isaiah 53, verse 7. Vamos a leer una vez más Isaías Six. 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Everybody understand? ¿Entienden todos? Now let's go to Hebrews chapter 10. Vamos a Hebreo capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Verse 10. Hebrews chapter 10, verse, no, back further. En Hebreos capítulo 10, Verse 10. versículo 10. What does it say? ¿Qué dice? Let's read together. Vamos a leer juntos. Hebrews chapter 10, verse 10 says, Hebreos 10, capítulo 10, versículo 10, 3, 2, 1. dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Para what? Para what? Para, Verse 11. ¿qué dice el versículo 11? Let's read together. Leemos juntos. Y Ready. ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. So there are still people in Israel giving offerings for their sin, but those offerings cannot take away sin. En Israel todavía hay personas tratando de hacer rituales para quitar los pecados, rituales que no quitan ningún pecado. Why? ¿Por qué? Because in Hebrews chapter 10, verse 1, Porque en Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice, it says, "For the law is a shadow of good things to come." porque dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, That means the offerings that were given
through the law during Moses' time was a shadow of the better offering. The better offering is Jesus. Porque dice que las ofrendas que se dieron en el tiempo de Moisés son las sombras de una mejor ofrenda, que es ¿cuál? La ofrenda de Jesucristo. What does this mean? ¿Qué quiere decir esto? When they gave the offering of the goat or lamb, one offering, one sin. Cuando daban la ofrenda de un cabrito o de una oveja, era un cabrito, una oveja por un pecado, Right? ¿verdad? And when they sinned again, they became a sinner again and had to give another offering. Y si pecaban de nuevo, volvían a ser pecadores y tenían que dar nuevamente una ofrenda. Understand? ¿Sí me entienden? So if Jesus' offering is the same as a goat offering, then Jesus doesn't need to die. We could just keep giving goat as offering. Entonces, si la ofrenda de Jesús es igual que la ofrenda de una oveja, ¿para qué necesitamos a Jesús? Seguimos dando continuamente la ofrenda de la oveja. Understand? ¿Sí me entienden? But what does it say here? ¿Pero qué está diciendo acá? These offerings don't take away sin because these offerings represent the real offering that will take away our sin. Estas ofrendas no quitan el pecado porque representan la ofrenda venidera que va a quitar el pecado. Right? ¿No es así? But let's read verse 12 together. Vamos a leer el versículo 12 todos juntos. Ready? ¿Listos? Go. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. What does it say? ¿Qué dice? How many offerings does Jesus give? ¿Cuántas ofrendas tuvo que dar Jesús? 4? 4. No, 4 para Siempre. yeah, one offering for sin forever. Una ofrenda por los pecados para siempre. Yes. ¿No es así? Let's keep going. Vamos a continuar. Verse 16. En el versículo 16 This is the dice, covenant that I will make with them after those days, saith the Lord. I will put my laws in their hearts, and in their minds will I write them. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. So everyone, ¿Qué dice the entonces? Bible said the thing that separated us from God was sin, yes? Dice en la Biblia que lo que nos separa de Dios es el pecado, ¿verdad? But then God put all our sin on Él. He put all our sin on who? Jesus. Dice entonces Dios que Él puso nuestros pecados en Él. ¿Nuestros pecados en quién? En Jesús. Yes? ¿No es así? So that is why now there's nothing to separate between me and God. Por eso es que ahora en este momento no hay nada que nos separe a nosotros de Dios. So now God gave us a new covenant. Porque ahora Dios nos dio un nuevo pacto. What does this mean? ¿Qué significa? Now that the sin is removed, Ahora que fue quitado el pecado, I will put my heart into your heart. yo voy a poner mi corazón en los corazones de todos ustedes. Through what? ¿A través de qué? Palabra de Dios. La palabra de Dios. Now, Ahora, God's heart can come into my heart, and my heart can be the same as God's heart. el corazón de Dios puede venir a mi corazón y mi corazón entonces puede ser igual al corazón de Dios. Understand? ¿Me hago entender? Yeah, so now let's read verse 17. Vamos a leer el versículo 17. Ready? ¿Listos? Ready, go. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. You remember your sin, Ustedes recuerdan sus pecados, but God does not remember our sin no more. pero Dios ya no se acuerda más de nuestro pecado. Why? ¿Por qué? Because it is so perfectly finished. Porque fue terminado a la perfección. Understand? ¿Me entienden? So he remembers them no more. Él ya no se acuerda de nuestro pecado. And in verse 18, En el versículo 18 what does it say? dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. There is no more offering to give. Ya no hay más ofrenda para dar. If I have sin remaining, Si todavía queda algún pecado, then I have to give another offering. tendría que dar otra ofrenda. But God says, Pero Dios dice, there is no more offering. ya no hay más ofrendas. Why? ¿Por qué? Because Jesus was the perfect offering. Porque Jesús fue la ofrenda perfecta. Amen. Amén. Right?
So everyone, we need to look at the Word of God. Entonces vamos a ver la palabra de Dios. Right? Let's read verse 14 together one more time. Vamos a leer el versículo 14 una vez más. And then we'll finish. Todos juntos y vamos a terminar. Verse 14. Versículo 14 dice, Ready? ¿listos? Begin. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. So he has perfected forever. Él perfeccionó para siempre, Yes? ¿verdad? Ah. So what does it mean? ¿Y eso qué significa? Oh, I need faith. Ay, necesito fe. So if I don't believe it, Porque si no creo, it's not going to work? ¿no va a funcionar? No. No. If God said it, Si Dios lo dijo, it's because he already did it. es porque ya lo hizo. And that's why I can have faith. Y es por eso que podemos tener la fe. Because faith Porque la fe comes by hearing. viene de oír ¿qué? Hearing by the word of Oír God. la palabra de Dios, Yes? ¿verdad? Ah, God already said he's going to remove this mountain. Ah, Dios dijo que iba a desechar esta montaña. Hey, mountain. See you later. Montaña, nos vemos después. The next day, still there. Pero el siguiente día sigue ahí la No montaña. problemo. No hay problema. Why? ¿Por qué? God's word is forever. Porque la palabra de Dios es para siempre. It may not be today, No será may hoy, not be tomorrow, no será mañana, but that mountain's already moved. pero esa montaña ya Dios la movió. Yes? Yeah, so everyone, if I ask you, Si les pregunto a ustedes, are you good at math? ¿son buenos en las matemáticas? What do you say? ¿Qué dicen? Are you good at math? ¿Son buenos en matemáticas? No. No. You have to say, Tienen que decir, ahora yo no sé. Understand? But later, pero después I'm going to ask God. le voy a preguntar a Dios. And then God's going to show Y me. Dios me va a mostrar. And if God says I'm good at math, Y si Dios dice que soy bueno para las matemáticas, then I am entonces ¿qué soy? good at math. Bueno para las matemáticas, Understand? ¿verdad? It's whatever God says. Es lo que sea que Dios diga, Because God's word is true. porque la palabra de Dios es verdadera. So God says I'm righteous. Dios dice que soy justo. Why? ¿Por qué? Because Jesus died on the cross and finished the work to make me righteous. Porque Jesús murió en la cruz y terminó el trabajo para que nosotros pudiéramos ser justos. And because he finished those things, Y porque terminó todas esas cosas, that is why I can have faith. como las cumplió, por eso podemos tener la fe. Understand? ¿No es así? Yeah. So don't go to the mountains and tell the mountains to be removed, okay? Entonces no vayan a las montañas y les piden que se vayan, ¿verdad? Understand? ¿Me entienden? Yeah. But Pero if God gives you the promise that the mountain's going to be removed, then say it every day. si Dios les da la promesa de que la montaña se va a mover, entonces díganlo todos los días. Because God works regardless of me. Porque Dios va a trabajar independientemente de nosotros, Understand? ¿verdad? So let's finish here. Let Vamos us a terminar pray. aquí y vamos a orar. Dear God, we thank you for this wonderful word that you gave us. Dios, te agradecemos por la maravillosa palabra que nos das. But you didn't just give us empty words. Pero no nos diste palabras vacías. These words are given to us because you cannot lie. Tú nos das palabras porque tú no nos puedes mentir. So Lord, if you say that we are righteous, it's because you did the work to actually make us righteous. Así que si tú dices que somos justos es porque tú ya cumpliste el trabajo para hacernos justos. So let us put our thoughts down. Let's throw away our own heart Y vamos a botar nuestro corazón and let us receive the word of God. exactamente como es. And then that word will be able to create faith in Y our esta heart. palabra va a poder crear fe en nuestro And corazón. when that faith opens, then we will be able to see the work of God. Y cuando la fe se abra en nuestro corazón vamos a poder ver el trabajo de Dios. God, we truly thank you. Te agradecemos verdaderamente. And in Jesus' name we pray. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you very much. Muchas gracias.